Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mal de las culturas. Hoy os quería hablar de Esculapio, Asclepio para los griegos. Este era un dios sanador. De hecho, hoy en día aún se sigue utilizando su símbolo, que era un bastón con una serpiente rectando hacia arriba. En muchos elementos que tienen que ver con la medicina aparece este símbolo. Esculapio era hijo de Apolo y de Corónide. Corónide era una mortal, con lo cual viene a convertirse en un semidios. Este aprendió las artes de la medicina del centauro Quirón y se dedicó a sanar todos los pueblos que tenían un santuario, lo dedicaban precisamente a eso, a la sanación. Al igual que Esculapio, toda su familia tenía que ver con la sanación. Marca, por ejemplo, Epione, que era su mujer, a la cual había que llamar para vencer al dolor. También tenía Higia, que tenía que ver con la sanación también de las enfermedades. O Panacea, que era su hija también, que como todos sabemos sería aquello que cura todas las enfermedades. ¿Cómo curaba Esculapio? Pues Esculapio curaba a través de los sueños. Los peregrinos, los que iban en busca de ayuda, eran inducidos al sueño y en él se aparecía el dios y les daba sus remedios. Los cuidadores del culto se cuidaban muy bien de que no entraran ni marimundos ni mujeres embarazadas, porque cualquier muerto en el templo sería una ofensa al dios. Así que la persona que fuera allí no tendría que estar al borde de la muerte. También se limitaba el paso a todo aquel que había tenido relaciones sexuales, consumo de queso, carne de cabra. No podían portar cinturón o llevar anillos o ir calzados. Estos enfermos recibían la visión del dios y entonces tenían que hacer caso de su visión para curarse. Estos remedios podían ser más o menos lógicos, como por ejemplo dar 3 vueltas al templo, o como por ejemplo comer miel, o comer bellotas, o comer lentejas. Pero podían ya también llegar a extremos de no comer durante semanas, o andar con los pies descalzos sobre el hielo, o hacerse sangrías, o provocarse el vómito. La persona que tenía ese sueño en el templo estaba convencida de que haciendo lo que había soñado se salvaría. El templo más importante de Esculapio o de Asclepio estaba en el Epidauro, que era una ciudad del Peloponeso. Pero llegó a Roma allá por el principio del siglo III. Al parecer hubo unas fiebres muy importantes que diezmaron a la población y los romanos creyeron que este dios fue el que les ayudó y le hicieron un templo en la isla Tiberina. La leyenda o el mito de cómo llegó Esculapio a Roma tiene varias versiones. Yo os leeré la que Aurelio Vitalis escuchó de su padre, Lucio, en mi libro Lignum, y es la siguiente. En los tiempos de la República hubo unas pestes muy importantes en Roma, tan graves que incluso años después el ejército tuvo problemas para formar las levas. El caso es que nada podía acabar con la enfermedad. Por ese motivo, los cónsules y senadores enviaron una embajada a Delfos. Allí el mismo Apolo les dijo: «Solo mi hijo puede aliviar vuestras penurias». Los delegados se dirigieron entonces a Epidauro, donde estaba el templo del poderoso dios. Pidieron a los sacerdotes que los cedieran para así poder curar sus males.
Los cuidadores del culto no se ponían de acuerdo sobre si debían cederlo, pero el dios se apareció a uno de los representantes y les dijo: «Romano, consuélate, iré a tu ciudad, pero no en esta forma, sino en forma de serpiente, como la que ves enrollada en mi bastón. Me pareceré a ella, aunque más grande aún, como corresponde a un ser poderoso. Ve y explícaselo a tu pueblo». La embajada volvió a Roma. Antes de que ésta acabara su viaje, alguien vio una gran serpiente por esta misma isla. Al poco, se fueron las pestes. Cuando los embajadores llegaron y contaron lo sucedido, se edificó este templo en eterno agradecimiento y para que el dios pudiera morar en él. Es, como puedes ver, un ser poderoso. Esto es un mito y así es como se lo cuenta el padre de Lima. Hasta otro vídeo, amigos del Mediterráneo.